amables que tomen ubicación, por favor. Bueno, muchísimas gracias, nuevamente bienvenidos. Esta es la tercera sesión donde van a participar Eugenio Amores, jefe del Cuerpo de Bomberos de Madrid, la señora Marta Tufiño, gerente general de Quivida, y haremos un panel ya con preguntas, respuestas, conclusiones por parte de Pablo. Breves indicaciones generales, simplemente decirles que las prácticas están hasta las 4 de la tarde, espero que hayan podido tener la oportunidad de poder asistir y estar ahí presentes. Quiero recordarles algo, las personas que han asistido a este evento tienen un diploma, un certificado de asistencia que está con el aval académico de la Universidad SEG Internacional. Quiero un fuerte aplauso para la universidad y a sus representantes por el apoyo que nos han dado. Muchísimas gracias, Pablo. A continuación, nuevamente invito acá al escenario a Eugenio Amores, jefe del Cuerpo de Bomberos de Madrid, quien expondrá acerca de la prevención de riesgos laborales en los cuerpos de bomberos. Por favor, Eugenio. Muy buenas tardes. El trabajo es uno de los factores que más influyen en la vida de los trabajadores, de sus familias y de las propias organizaciones y empresas. Si un trabajador tiene un accidente, afecta principalmente a él, a su familia, a la empresa. Como consecuencia de ese accidente, seguramente afecte a la productividad de la empresa. Una empresa que tiene muchos accidentes, sus trabajadores, genera desconfianza entre el mundo laboral y en el mundo en el que esté encuadrada. Por lo tanto, la seguridad en el trabajo es fundamental para el desarrollo de la vida de los trabajadores. En España, en el año 70, tuvimos más de 2 millones de accidentes, de los cuales se producían 8 muertes diarias y generaban una gran inquietud entre la población. Como consecuencia de eso, se elaboró un Plan Nacional de Seguridad Laboral que posteriormente se encuadró dentro de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Posteriormente, la Constitución española, en el artículo 40.2 y en el 43, recoge ya la prevención de riesgos laborales en el trabajo y los poderes públicos tienen la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores. Además de la Constitución española, en el año… si no la he pasado. En el año 89 se aprueba una directiva europea sobre prevención de riesgos laborales. Las directivas europeas lo que establecen son una serie de recomendaciones, pero no son de obligado cumplimiento. En el año 95, el Gobierno español hace una transposición exacta del texto de la directiva europea y lo convierte en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que actualmente está en vigor. En el año 97 se establece, mediante la ley del Reglamento de los Servicios de Prevención, en donde se establece que las empresas con más de 500 trabajadores tienen que tener sus servicios propios de prevención y si no lo tienen propio, al menos tienen que tener contratado un servicio ajeno de prevención de riesgos laborales que desarrollará toda la prevención en la empresa y en los organismos autónomos. En el año 97, además, dentro del reglamento se establecen cómo tienen que funcionar los comités de seguridad y salud y las funciones que tienen que tener los delegados de prevención de riesgos laborales dentro de esas empresas. Posteriormente, en el año 2003, se reforma el marco normativo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en 2006, no está puesto ahí, pero ahora lo veremos más adelante, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Económica Europea impone una sanción a España por el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
en el artículo 2.2, que es el relacionado con bomberos. Desde enero de 2017 a febrero de 2018 hemos tenido 500.000 accidentes laborales y hemos bajado de 8 muertos diarios a 1,3 muertos diarios, con lo cual esto quiere decir que las leyes que se están aplicando están haciendo su trabajo y estamos mejorando bastantemente. No es lo ideal porque todavía tenemos muchos accidentes, pero evidentemente la aplicación de la ley está acusando sus efectos. Vamos a ver unas definiciones muy básicas de lo que es, seguramente las conocerán todos, pero para que todos tengamos la misma idea, las vamos a repasar. Riesgo laboral es la posibilidad de sufrir un determinado daño derivado del trabajo. Riesgo grave e inminente, aquel que resulte probable racionalmente que se materialice y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. Esta definición es muy importante, como veremos más adelante, y además genera muchísima problemática entre el trabajador y los responsables de las administraciones, de las empresas. Prevención es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Accidente de trabajo, como concepto técnico, el accidente de trabajo es la materialización de un riesgo en un suceso o siniestro que provoca daños en la salud y en ocasiones a la propiedad. Concepto legal, toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Esta también es una definición muy importante. Como consecuencia de la enfermedad profesional, en Bomberos de Madrid el adelanto de la jubilación se adelantó de 65 a 60 años. La enfermedad profesional, si está avalada por la Seguridad Social, genera reducciones en el adelanto de la edad de jubilación y posibles indemnizaciones una vez que nos hemos jubilado o, como consecuencia de esa enfermedad profesional, nos retiramos de la actividad laboral. ¿Qué diferencias hay entre accidente de trabajo y enfermedad laboral? Evidentemente, el accidente de trabajo se produce de forma brusca y la enfermedad laboral es como consecuencia del tiempo. Se presenta de forma inesperada uno y de forma esperada otro. El accidente se presenta una única vez y la enfermedad laboral se presenta a lo largo del tiempo y repetidas veces, y en base a... Aquí vemos las enfermedades profesionales y las diferencias que hay entre accidente laboral y enfermedad laboral. Si vemos durante el año, desde el año en 2017 y febrero de 2018, cómo ha evolucionado en tanto por ciento los accidentes, vemos que el sector de la construcción es en donde más accidentes se producen. En esta estadística el sector bombero no está, pero evidentemente en la construcción es donde más se producen los accidentes y tiene su explicación. No es lo mismo evaluar los riesgos de esta sala, en donde podemos ver qué tipo de accidentes se pueden producir y en base a eso tomar unas medidas preventivas, que en la construcción, que cada día se está trabajando en un escenario diferente, con unas condiciones climatológicas diferentes, lo que hace muy difícil de evaluar los riesgos en cada una de las condiciones que se pueden presentar. En bomberos nos pasa 3/4 de lo mismo. No tiene nada que ver los escenarios que se producen en un incendio en función de dónde se producen, los materiales que se queman y demás. Por lo tanto, en base a estas estadísticas, lo que sí queda claro es que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales está muy enfocada al sector de la construcción. Aquí es donde empieza el problema y el por qué sancionaron a España. En el artículo 2, en el punto 2, dice textualmente:
La presente directiva no será de aplicación cuando se opongan a ello de manera concluyente las particularidades inherentes a determinadas actividades específicas de la función pública, por ejemplo, Fuerzas Armadas, Policía o en determinadas actividades específicas en los servicios de protección civil. Los servicios de protección civil en España somos bomberos y los servicios sanitarios. En este caso será preciso velar para que la seguridad y la salud de los trabajadores queden aseguradas en la medida de lo posible habida cuenta de los objetivos de la presente directiva. Nosotros, en base a este texto, entendíamos que como servicio de protección civil no nos será de aplicación la ley, que en todo caso no sería de aplicación en aquellos casos que tengan relación con otro tipo de actividades que no sean las propiamente bomberiles, administrativas, de todo tipo. Como hemos dicho antes, la transposición de la directiva a la ley, en el artículo 3.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en España, dice: no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de la función pública de policía, seguridad, resguardo aduanero, servicios operativos de protección civil, peritaje forense, de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública. Y aquí entra ya un término que hasta ahora no habíamos visto, y es grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Nosotros siempre hemos pensado que a una persona cuando se le quema su casa o a un empresario cuando se le quema su industria, pues evidentemente es una catástrofe o una calamidad pública, con lo cual seguíamos pensando que no era de aplicación la ley a los cuerpos de bomberos, ni a la Policía Nacional, ni a la Guardia Civil, ni al Ejército. Lo que sí decía es que, no obstante, tanto el trabajador como el empresario tienen una serie de derechos y deberes que cumplir. ¿En dónde encontrábamos en la legislación española los términos grave riesgo, catástrofe o calamidad pública? En la Ley Orgánica de 2005 de la Defensa Nacional solo hacía referencia a lo mismo, catástrofe, calamidad pública, pero no definía qué era catástrofe ni calamidad pública. En la Ley Orgánica del año 81 de los estados de alarma, excepción y sitio, sí hablaba de catástrofe y decía que se consideraba catástrofe los terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud. Con lo cual, nosotros, en base a esa definición, seguíamos pensando que la ley no era de obligado cumplimiento para nosotros. En la ley del año 95 de prevención de riesgos laborales solo lo menciona, como hemos visto en el artículo anterior, en caso de catástrofe, calamidad pública, pero no entra en definirlo. Sí, en el año 2015, pero ya es muy posterior a la publicación de la ley de protección civil sí que decía que estas situaciones quedan diferenciadas, pero esta definición no la vamos a ver porque cuando veamos ahora la sanción de la directiva del Tribunal Superior de Justicia de Europa y la opinión del Gobierno español, vamos a ver por qué, como es anterior a todo esto, la ley luego ya de protección civil sí que recoge lo que es catástrofe y calamidad pública. La problemática de las aplicaciones en bomberos, nosotros seguíamos pensando que la ley no nos incluía porque nadie definía qué era catástrofe, calamidad pública o grave riesgo. Bien, pues llega la Comunidad Económica Europea y hace una interpretación de lo que es catástrofe y calamidad pública. Yo, si quieren, se lo leo, pero básicamente viene a decir que todas aquellas actividades que son habituales en los servicios no se consideran ni catástrofe ni calamidad pública. Con lo cual, un incendio es una actividad habitual para los cuerpos de bomberos y, por lo tanto, le es de aplicación la ley. La interpretación es esta diapositiva, es esta y es esta última. Es decir, no es admisible la exclusión completa o estatutaria de determinadas categorías de trabajadores, sino únicamente la de determinadas actividades desarrolladas por estos. Ahora veremos, cuando hace la interpretación el Gobierno español, lo que dice es: este principio general solo cederá ante situaciones de grave riesgo colectivo,
La palabra colectivo es fundamental en la definición, como por ejemplo catástrofes naturales o tecnológicas, atentados, accidentes graves u otros eventos de la misma índole cuya gravedad y magnitud requieran la adopción de medidas indispensables. Nosotros con esta definición, en Madrid hemos tenido la desagradable experiencia, o no sé ni cómo llamarlo, durante muchos años hemos tenido atentados tras atentados de la banda terrorista ETA, con lo cual nosotros podíamos habernos agarrado a la palabra atentados para seguir diciendo que es que tampoco nos era de aplicación. Pero teniendo en cuenta la definición, quedó bien claro que nos era de aplicación la ley. El Cuerpo Nacional de Policía, a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, ha hecho su adaptación de la ley al Cuerpo Nacional, con lo cual el Cuerpo Nacional ya tiene su propia ley, que es una adaptación de la ley a su evaluación de riesgos, a sus riesgos y a sus características personales. También lo ha hecho la Administración General del Estado, lo han hecho los centros y establecimientos militares, recientemente han sido los establecimientos militares, pero también lo ha hecho la Guardia Civil, y los cuerpos de bomberos a día de hoy no hemos sido capaces de hacer nuestra adaptación. Tenemos un fuerte enfrentamiento. Se creó un grupo de trabajo entre los jefes de bomberos, el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social para intentar sacar un decreto que adaptase las condiciones que se necesitan para los riesgos inherentes al trabajo de bombero, pero hemos chocado con los representantes sindicales. Nuestros representantes de los trabajadores quieren que sea el cumplimiento íntegro de la ley, y nosotros entendemos que el cumplimiento de la ley es absolutamente imposible dentro de lo que es la profesión de bombero por los riesgos que conlleva. Y ahí estamos, en pelea. La ley establece derechos para los trabajadores. Y aquí es donde vamos a empezar a ver la problemática que surge para la aplicación de la ley en bomberos. Dice que tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esto supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye igualmente un deber de las administraciones públicas respecto al personal del servicio. Hasta ahí bien. Tienen derecho de información, consulta y participación en materia preventiva. Cuando hablábamos antes de la ampliación del reglamento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, aparte de tener nuestro propio manual de prevención de riesgos laborales, existe un comité de seguridad y salud en donde todas las reclamaciones que haya relacionadas con el trabajo dentro del ayuntamiento van a ese comité y se discuten sobre quién tiene razón. Bueno, nosotros, para evitar que se produzcan esas discusiones, puesto que la mayoría tienen relación con bomberos, hemos creado un subcomité y grupos de trabajo para intentar solventar todos los problemas que existan de lo que sería la interpretación de la ley, y los grupos de trabajo para... ¡Uy! Es que siempre creo que tiene láser. No, ahora sí que no sé lo que he hecho. Para la participación en materia preventiva, porque los delegados de prevención o los representantes de los trabajadores tienen que formar parte de los grupos de trabajo que toman decisiones en la compra del equipamiento personal, sobre todo de aquel que es equipamiento de protección individual de los trabajadores. Y lo más duro de todo, tienen derecho a paralizar la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud.
¿Eso qué quiere decir? Que si un trabajador en un momento determinado considera que no está protegido contra el riesgo al que se va a enfrentar, puede denunciarlo y paralizar la actividad. Voy a ponerles ejemplos, que luego además los repetiremos por otras cosas que dice la ley. Durante años, bueno, y de hecho sigue así, el Código de la Circulación en España exime del uso de los cinturones de seguridad a los camiones de bomberos. Entre otras cosas, hasta la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sonaban los timbres, los bomberos nos montábamos en el camión y en el trayecto hacia el siniestro nos íbamos vistiendo. Bien, con la aplicación de la ley eso ya no es posible. ¿Por qué? Porque en el caso de que en un momento determinado se produzca un frenazo, puede salir despedido un bombero. Entonces, ahora hay que vestirse fuera, aunque eso influye y repercute mucho en los tiempos de respuesta, y una vez que te montas, tienes que llevar los cinturones de seguridad puestos. Los camiones, nosotros hace 3 años, me parece, hicimos la renovación de la flota de los camiones que teníamos más antiguos y cambiamos 159 vehículos. Pero tenemos vehículos todavía que eran de la anterior remesa y que, como estábamos exentos de cinturón de seguridad, los vehículos no tienen cinturón de seguridad. ¿Eso qué quiere decir? Que ha habido bomberos delegados de prevención que cuando han sonado los timbres y hemos dicho que saliese ese camión, han dicho que no salían, porque la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice que ante el grave riesgo de que se pueda producir un accidente, pueden paralizar la actividad. Ellos lo pueden decir. Nosotros podemos cumplirlo o no hacerlo cumplir. Lo que sí le tenemos que explicar es qué supone su negativa, en qué posible delito incumple si luego hay responsabilidad penal y que la responsabilidad sería suya. Le explicamos lo que dice el Real Decreto y hasta ahora hemos conseguido que ningún camión se paralice. Pero además es que las administraciones no tienen la agilidad que esta mañana se hablaba de, pues si nos ponen que tenemos que gastarnos $60.000, pues nos los gastamos. La administración en España, para cualquier gasto, los procesos administrativos son muy lentos, pero además para poner cinturones de seguridad en una cabina que no está dotada de ellos, se tiene que ensayar toda la cabina y el ensayo de la cabina se hace destruyendo la cabina para ver cómo le afectaría el cinturón de seguridad. Eso cuesta 60.000 euros. Para camiones que les quedan a lo mejor 2 años de vida, nosotros hemos decidido que no se lo vamos a instalar y que nos agarramos al Código de la Circulación y que no vamos a paralizar la actividad, se pongan como se pongan. Pero evidentemente sí ha habido trabajadores que han intentado paralizar la actividad en función del riesgo porque se consideran que no está suficientemente protegida su salud. El empresario deberá garantizar, bueno, pues eso evidentemente está claro. Y que el coste de las medidas preventivas son todas con cargo al empresario, también. Aquí, el instalar las máquinas, usar de procesos, evidentemente volvemos a repetir lo de los camiones y el cinturón de seguridad. El punto 5, organización del trabajo para poder ejercer una adecuada dirección del control, son los procedimientos operativos, y eso sí está establecido que con los procedimientos operativos dentro del siniestro cumplimos, y proporcionar los medios de protección personal adecuados al trabajo que realiza. Cualquier trabajador de la organización puede denunciar lo que él considere que no se ajusta a su seguridad personal. Primero lo pueden denunciar al Comité de Seguridad y Salud, lo pueden denunciar a la Inspección de Trabajo y lo pueden denunciar directamente a la Fiscalía. Y en función de la denuncia, nosotros tenemos que dar todo tipo de explicaciones. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros, además de que los paramédicos forman parte de una organización absolutamente independiente, en Bomberos tenemos
3 niveles de acceso. Uno que es por la escala técnica de oficial, otro de bombero y otro de conductor. Los conductores tienen, aunque se llaman conductor bombero, tienen funciones diferentes que los bomberos. Nosotros tenemos un equipamiento como último recurso en caso de escape en un incendio que se llama EXO, con el que nos atamos y podemos salir al exterior o hacer un descenso de rappel con ese instrumento. Cuando hemos dado ese equipo, a los conductores no se lo hemos dado porque como no van a entrar a fuego, no se lo hemos dado. Bueno, pues nos han denunciado, ahora ya estamos en la Fiscalía. Seguimos defendiendo que no es un elemento que tengan que entregarse porque no es función suya, no se van a exponer a ese riesgo y por lo tanto no lo tienen que tener. Hasta ahora lo hemos ganado, pero de tanta denuncia en alguna situación lo podemos perder. Todo este articulado lo cumplimos porque cualquier persona que entra en bomberos es seleccionada previamente mediante una oposición en función de las funciones y de las tareas que vaya a desarrollar. Aquí establece cuáles serían las funciones de la dirección y sobre todo es las normas de seguridad incluso coactiva imperativamente. Hasta ahora, por más que ha habido incumplimientos por parte de los bomberos, nunca se ha llegado a ninguna denuncia ni por parte de los delegados de prevención de riesgos laborales, ni por parte de la jefatura sí se ha habido denuncias, porque evidentemente es responsabilidad nuestra, pero no pasa del mandarlo a los delegados de prevención de riesgos laborales y ahí se paraliza todo. Esto evidentemente, aquí se ha descolocado totalmente la diapositiva. El empresario adoptará medidas para la protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, incluidas las actividades de prevención de los riesgos profesionales, de información y de formación, así como la constitución de una organización y de medios necesarios con arreglo a los siguientes principios generales de prevención. Evitar los riesgos. En bomberos es imposible garantizar que evitamos todos los riesgos. Nosotros nos enfrentamos a situaciones en donde desconocemos que existe ese riesgo. Nosotros podemos conocer que existe una claraboya en un tejado, pero desconocemos si bajo cubierta alguien ha puesto una claraboya porque el bajo cubierta lo está utilizando para almacenar trapos, digamos el material que le sobra. Nosotros, dentro del bajo cubierta, si nos hemos metido para realizar cualquier actividad, desconocemos eso, con lo cual es difícil que le hayamos metido con una línea de vida. Desconocemos la cantidad de gases tóxicos y qué gases tóxicos se producen en cada uno de los incendios, porque desconocemos qué material es el que hay en cada uno de los establecimientos en los que podemos intervenir. Con lo cual, evitar los riesgos es igual que en la Policía Nacional. En la Policía Nacional tú no vas a poder evitar que a un policía le peguen un tiro. ¿Cómo vas a evitar cuando un policía entra a detener a unos delincuentes que están atracando un banco que le puedan pegar un tiro? Por más que le pongas escudo, por más que le pongas casco, por más que le pongas chaleco salvavidas, por más que le pongas todo, evitar el riesgo al 100% es imposible en algunas profesiones. Y yo considero que en bomberos evitar el riesgo al 100% es imposible. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. Volvemos a lo de antes. Si es que muchos de los riesgos no los conocemos, ¿cómo los vamos a evaluar? Nosotros podemos evaluar, y de hecho lo hacemos, cuando, hablando otra vez, si en una determinada intervención un bombero llegase a decir no quiero entrar a este incendio porque considero que está en peligro mi vida, o llegase a decir no puedo intervenir en cortar este árbol porque no tengo el equipamiento de protección individual que corresponde para esta tarea, nosotros podemos evitar que pare la actividad explicándole que de la evaluación del riesgo que nosotros hemos hecho y teniendo en cuenta la evolución que hemos considerado que va a tener el incendio, se considera protegido.
No obstante, si él no quiere intervenir, que se atenga a las posibles consecuencias de responsabilidad que puede generar su no intervención. Pero garantizarle es imposible. ¿Combatir los riesgos en su origen? Pues lo intentamos con la prevención, pero no garantizamos que con la prevención el riesgo cero no existe. Con lo cual, por muchas medidas de prevención que queramos poner en los establecimientos industriales o queramos poner edificios en altura, el riesgo sigue existiendo. ¿Alguien pensó cuando hizo la evaluación de riesgo de las Torres Gemelas que iba a venir un avión y se iba a empotrar? ¿Cómo haces la evaluación de riesgos y garantizas la seguridad de los trabajadores de las Torres Gemelas cuando va a venir el avión? Hay veces que es imposible garantizar el riesgo en su origen. Adaptar el trabajo a la persona y realizarla al equipos. En algunos casos es posible, por eso he dicho que se ha movido toda la diapositiva. Si se dan cuenta, está desplazada hacia arriba. La X y el sol dice que sí lo podemos hacer. Mediante los procedimientos y las maniobras podemos intentar evitar ese riesgo, pero no lo conseguimos al 100%. Sustituir lo peligroso que entraña poco o ningún peligro es difícil de cumplir. Planificar la prevención, evidentemente sí. Anteponer la protección colectiva a la individual, evidentemente sí. Y dar las debidas instrucciones a los trabajadores, pues evidentemente sí. Esta mañana Pablo hablaba de lo importante que es la información y la formación. Luego, posteriormente, cuando han hablado del método de Acciona, también hablaba de la formación y la información que daban a sus trabajadores y que eso les iba a poder permitir trabajar en cualquier sitio. Yo ahí no estoy de acuerdo. Nosotros, cada vez que implantamos cualquier equipo, tenemos que dar formación antes de poder implantarlo. Si mañana cambiamos el chaquetón de intervención, antes de ponerlo en uso, tenemos que dar formación e información a todos los trabajadores de cuáles son las características del casco, para qué riesgos son para los que se ha comprado y sin darles esa formación, firmen un papel de que la han recibido, no se puede implantar ningún equipo. Por eso, la formación que reciban en la tuneladora, yo fui el responsable de seguridad de los túneles de la M30, son unos túneles que hay en Madrid, son de tráfico rodado, pero que tienen 38 kilómetros de longitud y evidentemente están construidos una parte con tuneladora, otra parte está construida con muros pantalla y evidentemente la gente que ha trabajado en ese túnel no puede irse a trabajar a otro túnel porque las características de la tunelada son diferentes, porque las dovelas que vamos a poner son diferentes, porque la aplicación de las novelas son diferentes, con lo cual para cada tipo de trabajo hay que formar a los trabajadores en el manejo de los equipos y informarles de los riesgos a los que se presentan. Es obligatorio que hagamos una vez al año el reconocimiento médico a todos los trabajadores. Es obligatorio que se lo hagamos, pero no es obligatorio que se lo hagan ellos. Ellos es voluntario el hacérselo o no hacérselo, pero tienen que dejar por escrito el que renuncian a que se les haga el reconocimiento. Eso es la realidad, pero ahora veremos una sentencia en donde, por un lado, el trabajador no quiso, le sancionaron, pero por otro lado decían que era voluntario. Esto ya lo hemos visto, lo de riesgo grave inminente. Un trabajador puede paralizar la actividad si se empeña en el riesgo grave inminente. Las obligaciones de los trabajadores de utilizar, de usar, lo hemos estado viendo. El incumplimiento por los trabajadores de las obligatorias tendrá consideración de incumplimiento laboral a efectos de los previstos. Yo hasta ahora no he visto que ningún incumplimiento de un trabajador
haya llegado a que se haya producido ninguna sanción. Con lo cual, la ley nos incluye, está clarísimo y además por sentencia, que es grave riesgo, ya ha quedado que es cualquier actividad que no sea la que desarrollamos normalmente. ¿Puede un trabajador paralizar en caso de grave riesgo? Sí. ¿Se puede suspender el trabajo cuando el peligro de accidente o enfermedad se pueda ser combatido eficazmente por medidas de seguridad? Sí. ¿Se puede garantizar en todo momento la integridad de un trabajador bombero? No. ¿Las condiciones de trabajo son evaluables a priori? En algunos casos sí, pero no siempre. ¿Y cómo realizar una evaluación de riesgos en siniestro? Nosotros en Bomberos de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, tenemos un servicio propio de prevención de riesgos laborales. Los sindicatos quieren que se haga la evaluación. Nosotros tenemos hecho todas las evaluaciones de todos nuestros edificios, todas las evaluaciones de todos nuestros vehículos, de nuestro equipamiento. Eso supone que si nosotros tenemos ahora mismo lo que nosotros denominamos una autobomba y mañana la cambiamos, aunque sea la misma marca, siga siendo Mercedes, lleve el mismo equipamiento, el servicio de prevención tiene que venir y hacer una evaluación de que ese vehículo cumple, no cumple, o hay tres factores que establecen: si el riesgo es tolerable, si el riesgo es moderado y si el riesgo es excesivo, me parece. Y para cada uno de los riesgos establece unos plazos para subsanar la deficiencia. Plazos que en la Administración es prácticamente imposible, porque hay veces que el riesgo puede ser de caída por una escalera. Para modificar la escalera hay que hacer el proyecto, hay que sacar la licitación, hay que presentarse, hacer el análisis de los que se han presentado y adjudicación, y hay que hacer luego la obra. Es imposible cumplir los plazos de 2, 3 meses o 6 meses, que me parece que es el máximo que te dan. Con lo cual, la evaluación de riesgos, aunque hay que hacer el seguimiento de cómo se va evaluando y aplicando, normalmente vamos pidiendo prórrogas y prórrogas porque es imposible de cumplirlas. ¿Qué debe de contemplar un plan de prevención? Debe de incluir la estructura organizativa de la organización. En el caso de bomberos, pues, cuál es la estructura, cuáles son las diferentes categorías, qué funciones tienen cada una y qué responsabilidades tienen cada una de esas categorías, porque en función de las categorías y del trabajo que vayan a hacer, evalúan los riesgos. ¿Qué prácticas son las que realizan? Dentro de los procedimientos, ¿cuáles son sus funciones? ¿Qué procesos tiene establecidos la propia organización? Y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa. Lo que sí es fundamental, si nos vamos a meter en la prevención de riesgos laborales o en aplicar la ley, es la evaluación, es generar cultura de prevención dentro de la organización. El empezar la prevención es muy fácil, es un documento, todo el mundo dice que lo va a hacer, pero luego la cultura de la cantidad de cosas que hay que hacer, si les cuento en lo último que estamos, pues bueno, va a ser un poco, pero se lo cuento al final. Entonces, lo que sí hay que realizar es la evaluación, cómo se realiza la evaluación, de qué equipos hay que realizar la evaluación y que cada vez que se produce una modificación de cualquiera de las herramientas o equipos hay que volver a reevaluarla. Es fundamental la integración en la empresa. Siempre tiene que ser, mientras no lo asuman los mandos, la máxima dirección de la empresa, es imposible llevar a cabo la prevención dentro de. Cualquier trabajador puede realizar denuncias a la Inspección de Trabajo o incluso por la vía judicial. Y aquí, para cuando vean y se lean la ponencia, esta es una sentencia muy graciosa. Un inspector de trabajo llega a una empresa y en la empresa tenían un trabajador que era ilegal. El trabajador, al ver al inspector, se tira por la ventana
y denuncia a la empresa por el accidente que ha tenido. Aquí volvemos a recordar lo que habíamos visto antes. Las fuerzas y cuerpos de seguridad están incluidas. Los decretos, estos no sé por qué, pero se ha repetido. La documentación imprescindible de cada trabajador. Y nada más, muchas gracias. Antes de nada, me ofrezco para aclararles cualquier duda que tengan relacionada con la prevención de riesgos laborales en la industria, una vez que haya terminado el Congreso. Y les he dicho antes que les iba a explicar en lo que estamos ahora. Un cuerpo de bomberos de Suecia ha detectado que los gases tóxicos en los incendios generan y hacen como están luchando porque se considere enfermedad profesional el cáncer en bomberos. Y de hecho ahora por toda Europa se está empezando a trabajar en el cáncer en bomberos. Pero como no solamente el cáncer en bomberos está en los gases tóxicos, sino que el cáncer en bomberos, bueno, los gases tóxicos se impregnan el equipamiento. Hay una corriente ahora que lo que piden es que cuando salgamos de un incendio nos quitemos la ropa, la metamos en una bolsa y la mandemos a lavar. No se puede llevar la ropa a la instalación y hay que lavar la ropa para el transcurso de la guardia. La prevención de riesgos laborales ha afectado a los procedimientos, el hecho de vestirnos fuera afecta a los tiempos de respuesta. Nosotros antes teníamos unos cuartos de chaquetones en donde cuando llegas dejas el chaquetón. Ahora con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales tenemos que tener un cuarto de chaquetones en donde están todos los chaquetones menos los chaquetones que están de guardia. A ese cuarto de chaquetones no vuelve ninguno de los chaquetones que están de guardia si ha estado en una intervención en donde hayan estado en contacto con gases tóxicos. Si hemos estado en contacto con gases tóxicos, cuando terminamos la guardia tenemos que dejar la ropa en una bolsa y se lo llevan a lavar y descontaminar y para la siguiente guardia la tenemos en el parque. Hemos tenido que establecer recorridos diferentes dentro del parque para diferenciar lo que es zona sucia de zona limpia. Las empresas que vienen a retirarnos el material que está contaminado, ha habido que habilitarles unos accesos independientes del parque para que no entren en contacto ni con la ropa, ni con la zona sucia, ni con la zona limpia. La prevención de riesgos laborales es fundamental para la salud de los trabajadores, pero modifica mucho las condiciones de trabajo y es un trabajo a muy largo plazo y constante. Por mi parte nada más y lo dicho, el que quiera cualquier consulta estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Eugenio, por tu interesante ponencia. Y a continuación quiero invitar acá a la señora Marta Tufiño, gerente general de Equivida. Marta es economista de la Universidad Católica del Ecuador, tiene un diplomado en seguros de vida en el Swiss Insurance Training Center, es MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile y fue directora de la Asociación de Compañías de Seguros del Ecuador, ACOSE. El tema de ella es la contribución del seguro privado en la mitigación de los riesgos laborales. Bienvenida, Marta. Por favor, un aplauso.